sea, lo que estoy haciendo es comprometiéndome con los pacientes, es como para evaluarlo y realmente planificarlos a algo y para hacerle como un seguimiento y no por ahí Exacto. un Exacto, ahora estamos en una tratamiento. etapa en donde vos podés hacer o dos cosas. Por un lado, ver, Ujú, como estás diciendo, el seguimiento y ver cómo evolucionan en el tiempo y si persisten los síntomas y hacer las ujú, consultas solamente como control, como te adosaste al consultorio de los médicos, que está excelente. ujú. Y más adelante, en todo caso, si se activa más la rehabilitación, porque ahora Ujú. con las Sí, tal etapas de cual. aislamiento está muy No, complicado estamos también las uno a actividades uno. presenciales. Ujú. Entonces, más adelante también eso te va a servir de parámetro. Bueno, ¿cómo inicia la rehabilitación? Con estos valores y bueno, y después ves cómo evoluciona. Serían como dos Ujú, cosas distintas, ¿no? ujú. Bueno, Bien. Buenísimo, gracias. te felicito. Gracias. Gracias, Juli, gracias, Marina, por todas tus preguntas. Nada. Y ahora vamos a hacer una... ya vi quiénes son los que pidieron la palabra, ahora se las voy a dar, pero antes... Hay manos levantadas de Sí, sí, Cintia, sí. Laura, Ahora, ahora, Hilay. ahora, ahora los voy a dejar, pero antes de dar la palabra, vamos a hacer una fotito de todos. La tenemos a Ah, qué bueno. Romy, que aparte de ser la mejor kinesióloga de Paraguay, es la fotógrafa del equipo. Así que abran todos la cámara, los que Activen las puedan, cámaras, claro. que vamos a hacer una fotito de todos. ¿Y el resto que no abre está o no? Parece que ya no está. Ahí van Bien, apareciendo. bien, bien. Vayan abriendo a poquito. ¿Con pijama vale? Sí, sí, no pasa nada. Con pantufla también, vale. Laura, muy bien, muy bien. Laura, ¿vos estás en Argentina? Sí. Se Sos tentó. malo, mirá que sos malo. Ahora el amigo Sergio le voy a preguntar. No, no doy Ah, paradero, no doy paradero, así que el bien, GPS Laurencio, lo ¿cómo tengo estás? desconectado. Bien. ¿Cómo andan? Bueno, Bien. Muy bien, Sergio. Bueno, sigan por el orden, así no me meto. ¿Quién sigue no, con la no, está bien, palabra? está bien, está bien. Ahí pongan todos caras de felices que Romy va a hacer la foto. Muy bien. Impecable. Un aplauso para todos. Ah, Gracias, muchas gracias por estar realmente. Un sábado hay que tener muchas ganas. Sí, 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 sí. La Y verdad bueno, que ya que sí. la tenemos a Lau que está ahí, Laura, ¿vos querías decir algo? Vamos, ahí, abrí el micrófono para no meterme y no interrumpirte, Santi. Bueno, vamos a apuntar a nuestro amigo Sergio, que hace poco estuve hablando con él, obviamente también para Julieta. Eh, con el tema de terapia de alto flujo se han podido, que fue tanta controversia por cuestiones de si se aprobaba o no, si podía, si han podido hacer alguna experiencia o alguna estadística en cuanto a aplicar el alto flujo, tanto como preventivo, si bien esto estamos hablando de post-COVID. En cuanto se inicia una rehabilitación, hay pacientes que ya sabemos que negativizan y uno tiene que empezar continuar, coincido con Julieta de que desde el día 01 el paciente ya debe recibir la rehabilitación, estando desde UTI hasta que sale de la sala. Y bueno, en este punto de inflexión que sería el alto flujo, si han podido tener alguna evidencia, alguna estadística, si utilizando alto flujo han evidenciado alguna mejoría en cuanto al después el paciente tiene una menor disnea o ha podido hacer mejor uso de su musculatura. En fin, muchos datos para
para recolectar y tantas estadísticas que faltan por hacer. Pero bueno, ustedes son los grandes, así que seguramente deben tener más números que todo sirve y todo suma. Así que bueno, se los dejo y saco mi cara, por Dios, mira, estoy en pijama. Así que besos y sigo. Sergio, querido, besote, abrazo enorme. Igualmente, Laurita. A ver, con respecto a lo que hoy sabemos, y a ver, desde un principio la implementación de la terapia de alto flujo y de la ventilación no invasiva como método de rescate fue un tema controversial, un poco por las experiencias que se tenían de la epidemia anterior de H1N1, que habían surgido algunos trabajos que mostraban que para la falla hipoxémica aguda vinculado a neumonías de origen viral, como había sido en su momento la H1N1, el grupo de pacientes que se les había utilizado a modo de rescate, ventilación no invasiva, y que no, en esa época no estaba la terapia de alto flujo, sino que estaba la ventilación no invasiva, habían demostrado, y eso salió publicado en un trabajo de Sati del año 2010, posterior a la epidemia, ahora no recuerdo exactamente el año, lo que demostraba era que los pacientes que se habían estado periodos prolongados con ventilación invasiva y después habían tenido que ir a la ventilación mecánica, demostraban más mortalidad que aquellos que se los había ventilado tempranamente. Por un lado teníamos esa información y por otro lado teníamos la información, o sea, si hacemos un paralelismo entre el COVID y el H1N1 como neumonía viral que genera falla hipoxémica aguda. Y por otro lado teníamos el conocimiento del medio de transmisibilidad, aérea de la enfermedad y de la aerosolización de las partículas, lo cual cualquier elemento de terapia que acelera el flujo de partículas, ya sea una cánula nasal común, una cánula de alto flujo, un equipo de ventilación no invasiva, potencia la posibilidad de dispersión de partículas y aumenta el riesgo de contagio. Entonces, por esos dos grandes motivos, la línea aquí en el país del Ministerio de Salud y de la sociedad, las recomendaciones de la Sociedad de Terapia Intensiva fue claramente no utilizar terapias de rescate, sino ventilar de manera temprana a los pacientes con alto requerimiento de oxígeno y con deterioro agudo de la función ventilatoria. Obviamente surgieron una serie de guías y recomendaciones vinculadas con los cuidados para la implementación de terapia respiratoria, básicamente nebulizaciones fueron reemplazadas por inhaladores, la utilización de cánula nasal a determinado flujo, a menos de 3 a 5 litros, y más de ahí la utilización de máscaras con bolsa de reservorio con membranas unidireccionales, utilización de barbijo por encima de la cánula y por parte del paciente y de la máscara, etcétera, 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 un montón de cosas. Implementación de estrategias para la técnica de intubación de los pacientes, para las técnicas de extubación de los pacientes, infinidad de cosas, ¿sí? Hay un montón de información. Eso con respecto a la terapia. Como les dije, hubo dos líneas y obviamente del grupo que ventila tempranamente a los pacientes no hay resultados. Sí hay resultados del grupo que, y ya hay, creo que salió en la revista Medicina hace poquito, del grupo del mismo Hospital Fernández, donde está Juli, hay un grupo que está trabajando en una unidad de ventilación no invasiva, con resultados muy, muy favorables respecto a la posibilidad de ventilar, de asistir con estos métodos, tanto el alto flujo como la ventilación invasiva, a pacientes en general utilizando helmet, ¿sí? Las escafandras, tomando un poco el modelo europeo, básicamente el modelo italiano, que tiene mucha experiencia con esta interfaz, como rescate. Y los resultados son bastante buenos. No teniendo que intubar al total de los pacientes y los pacientes que se los pudo ventilar. Yo no les puedo decir exactamente los resultados porque no lo tengo acá el trabajo y no quiero decir un número sin tener exactamente los números que se obtuvieron, ¿sí? Prefiero ser prudente y decir que fueron
para ello favorables, pero no puedo decir el número exacto, no lo recuerdo en este momento y no tengo el trabajo en mano. Y de a poco se están viendo y están surgiendo trabajos también del grupo de Nava en Bolonia, en Italia, y de otros grupos europeos, en donde están demostrando también los beneficios de la terapia de alto flujo y de la ventilación no invasiva. A ver, estamos frente a una falla hipoxémica aguda, en donde la terapia en general de ventilación no invasiva es cuestionada. Sí, un poquito más se está demostrando en la falla hipoxémica aguda, el estrés respiratorio y alguna de estas familias de insuficiencias respiratorias agudas hipoxémicas, que la terapia de alto flujo parece ser un poquito más beneficiosa. Igual sin datos absolutamente que puedan decir, como en el EPOC, que la ventilación no invasiva es el gold standard, ¿sí? Todavía eso no lo podemos decir. Estamos en una zona en donde todavía hay mucho camino por delante. Y después lo que vos me preguntabas, Laura, respecto al uso de ventilación invasiva en la recuperación post, ahí la dejo a Juli, no sé si hay algo para la rehabilitación o la asistencia de ventilación o alto flujo en el post, ahí desconozco realmente. Solamente quería hacer este paréntesis para poner en contexto dónde estamos parados hoy respecto a la terapia, estas terapias en la fase aguda. Sí, excelente la explicación y un poco esto, el reconto histórico y ver dónde estamos parados, y como bien vos dijiste, hubo mucha controversia, y bueno, este tipo de terapia ya, como les comentaba Sergio recién, en el hospital lo ha implementado otro grupo de médicos, neumonólogos y kinesiólogos, así que yo no tengo actualmente tampoco los números de esos casos, y en relación a ventilación no invasiva o alto flujo, en la rehabilitación post-COVID, todavía no hemos implementado. Posiblemente funcionen así como si llegaran a quedar con secuelas de tipo fibrosis pulmonar, yo creo que funcionaría como funciona tanto en los pacientes que tienen enfermedades intersticiales, que en el italiano, bueno, quien estuvo Marina seguro habrá visto que utilizan muchísimo el alto flujo en este tipo de pacientes. Pero actualmente el servicio de rehabilitación en el hospital está cerrado, no estamos admitiendo pacientes, así que no puedo contarte de la experiencia, porque no hemos tenido este tipo de pacientes ni con estas secuelas, y todavía no hemos podido implementarlo. Bien, muchas gracias Sergio, Juli. Le vamos a dar la palabra a